Iniciamos Vida en Plenitud. Un espacio en el que destacados profesionales nos comparten consejos y orientaciones sobre psicología, medicina y temas legales. Vida en Plenitud, un programa donde nuestro especial invitado eres tú. Tengan ustedes muy buenos días, mis queridos amigos que sintonizan nuestra emisora de Radio María. Les habla César Pera y estoy a la espera, y este tráfico es así, del doctor Hugo Lozada, que nos trae un invitado muy especial. Por en cuanto, yo quería hacer algunas reflexiones iniciales antes que llegue el doctor Lozada. Hemos estado hace poco en la fiesta de San Lorenzo. Se celebraba el día de San Lorenzo y empecé a pensar qué pasó con San Lorenzo. San Lorenzo era un diácono papal y el emperador de Romano escuchó pues que los cristianos tenían muchos tesoros, dinero, etc. Entonces, obviamente la codicia, esa codicia peligrosa, ¿no? Siempre mala, le habla al emperador romano y el emperador romano le dice a San Lorenzo, que era el diácono, le dice: usted me reúne, tiene 2 días para reunirme todo el tesoro que tienen estos cristianos. Ay, pero no se preocupe, le dijo San Lorenzo, mañana mismo, hoy mismo le reúno todo el tesoro de la iglesia. ¿Y qué hizo? Simplemente buscó a los desprotegidos, a las personas con hambre, a los niños desvalidos, a las mujeres dolientes, y reunió toda esa gente en el patio. Y allí el emperador dijo: ¿pero qué hace usted, San Lorenzo? ¿Qué me está trayendo? Le estoy trayendo los tesoros de Dios, los tesoros de Cristo. Por ellos es el reino de los cielos. Bueno, obviamente el emperador se sintió burlado y agarran al pobre San Lorenzo, lo echan en una parrilla y lo empiezan a quemar. Y dice la tradición que San Lorenzo está totalmente doliente, con ardores horrendos en el cuerpo. Dice: ahora denme la vuelta porque ya del otro lado estoy quemado. Muy bien. ¿Qué reflexión tenemos alrededor de esto? Miren ustedes cómo este hombre entrega su vida, la semilla que muere, por preservar el reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, mis queridos amigos, morimos a nosotros mismos en pos de tener realmente el favor maravilloso, la dicha enorme de tener a Dios con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos abandonado en Cristo? Muchas veces tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos, y se los dice un psicólogo. Es decir, yo veo constantemente gente que trata de resolver sus dudas, sus problemas, y sufren y entran en una espiral tremendamente negativa. Cuando Jesús, verdaderamente, si los digo por experiencia, por mi vida, por los casos que he visto, Jesús está ahí tocándote la puerta. Simplemente tú sigues navegando en tu barquito y vas al ritmo de que puedes, y jalas la fuerza del mar y le das de alma, y Jesús te sopla en otra dirección, pero tú no escuchas y no haces caso y dices: ¡ay, qué viento molesto! Yo sigo con mi barquito. Sigues con tu barquito, pero Jesús te dice: no, la dirección es por allá. Si tú en algún momento agudizas tus oídos, tus sentidos, abres tu corazón
y solamente le dice: Señor, soy incapaz de manejar solo mi barquito. Reconozco que tú, Padre mío, estás ahí. Solo te pido que por favor no me sueltes la mano. Yo te extiendo la mía, perdóname por no haberla puesto en su momento. Te extiendo la mano para que por favor tú lleves mis pasos. ¿Saben qué? Que creo que el ser humano no le gusta, primero, no le gusta depender. Somos dependientes, claro que sí, pero no le gusta depender normalmente de otro y otro superior. Nos cuesta. Sentimos que valemos por lo que somos. Tenemos una falsa idea de la autoestima. Cuando realmente tener autoestima significa saber darte caricias, acariciar a los demás, saber manejar situaciones de tensión, saber que hay alguien que guía tus pasos. La autoestima se reafirma cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, porque imagínate tener a ese Padre. Bueno, esta era la reflexión inicial que yo quería hacer con ustedes, y ahora sí quiero dejarlos con el saludo del doctor Hugo Lozada, yo diría uno de los mejores psiquiatras que Dios nos ha puesto en el camino. Hugo, buenos días. Buenos días con todos los radioyentes. Mil disculpas con todos ustedes, sino que esto del tráfico nos mata. Bueno, ahora vamos a tener un invitado muy interesante, que es el doctor Miguel Otoya. Me van a disculpar, estoy con un poco de una difonía. Tenemos al Miguel Otoya. El doctor Miguel Otoya es médico, él trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es el jefe de la unidad de cuidados paliativos y dolor de nuestro instituto, y a quien le damos pues la bienvenida. Buenos días, doctor Otoya. Buenos días, doctor Lozada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y saludos a los radio oyentes de Radio María. Bueno, y aquí para conversar y poder desarrollar este tema tan interesante que es lo de la medicina paliativa, ¿no? Que a todos nos atañe. Sí, pues este es un tema que en realidad lo que sería interesante es que nos definieras, por ejemplo, en un instituto oncológico, ¿cuál es el rol de lo que le llamamos nosotros medicina paliativa dentro del trabajo hospitalario? Bueno, como su misma definición nos habla, ¿no? Medicina paliativa es aquella medicina encargada de paliar los síntomas de las enfermedades, ¿no? Nosotros no ofrecemos curación de ninguna enfermedad porque para eso están, bueno, los especialistas en nuestro hospital, como son los oncólogos, los radioterapeutas, los cirujanos, ¿no? Pero nosotros vemos la parte de paliación de los síntomas, es decir, tratamos síntomas como dolor, náuseas, vómitos, un poco también de depresión si es posible, pero para eso, bueno, hay especialistas como los que tenemos en su campo, ¿no, doctor? En salud mental. Y también, bueno, otros síntomas como indigestión, obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, todos los síntomas que atañen y que complican la vida del paciente. Nosotros lo que ofrecemos es calidad de vida, ¿no? A los pacientes que por alguna razón están con alguna enfermedad avanzada, pero también hay pacientes que llegan a nuestro servicio que están curados de la enfermedad, ¿no? Porque no todos los pacientes se mueren de cáncer, sino muchos pacientes que son curados de la enfermedad, pero que tienen como secuela síntomas de dolor, por ejemplo, ¿no? Que es muy común en nuestros pacientes. Qué interesante. Por eso tenemos que irnos quitando la idea que muchas veces decían cuidados paliativos cuando el paciente está en fase terminal, ¿no? Uh-huh. Tenemos que irnos quitando, y a veces tenemos miedo cuando dicen, ¿sabe qué? Tiene que ir usted a la interconsulta de cuidados paliativos. Entonces le preguntan al médico, ¿qué doctor? ¿Ya me voy a morir? ¿No? Y eso hay que irnos quitando ese estigma que muchas veces le ponen a la especialidad. Sí, precisamente por esa razón es que nuestro servicio no se llama medicina terminal, ¿no? Porque eso pudo haber sido una sugerencia o un nombre que cuando se inició esto de la medicina paliativa por los años 1987 en Inglaterra, o sea, estamos hablando del siglo pasado, hace casi más de 30 años, hubo una discusión, ¿no? Acerca de ponerle nombre medicina de hospicio, medicina terminal, pero por las implicancias que tiene esta definición de terminal es que se decidió no usarla, sino se optó por lo que es medicina paliativa. Son pacientes que pueden tener una enfermedad avanzada en cualquier tipo de situaciones, no solamente oncológicas, podemos hablar también de cardiológicas, nefrológicas, neurológicas, ¿no? Pero
que por alguna razón tienen complicaciones de la enfermedad. Entonces, lo que es paliación es aliviarle las complicaciones. Bueno, a ver, César. Yo tengo una duda. Yo pienso que una persona estudia medicina impulsada por varias cosas, ¿no? Una de ellas es el conocimiento del ser humano, pero otra de ellas es ayudar al ser humano, ¿no? Muy intensamente. ¿Qué motivó al doctor a buscar esta especialidad? Bueno, cuando yo hice la especialidad de anestesiología en el hospital, en el Neoplásicas, en el instituto, y en ese tiempo, pues, en mi servicio estaba la doctora María Berenguel, que, bueno, ella es una de las promotoras, propulsoras y prácticamente la madre de la medicina paliativa aquí en el Perú, ¿no? Entonces, ella estaba al frente del servicio, pero era más conocido también como servicio de dolor. Entonces, cuando yo me enteré de este servicio en el hospital, tenía mucha inclinación hacia lo que era el tratamiento de dolor, como todo anestesiólogo, ¿no? Pero poco a poco fui descubriendo que no solamente era un servicio de dolor, sino fui viendo también la parte de la medicina paliativa que prácticamente me envolvió, me absorbió, y hoy día pues prácticamente no hago nada de anestesia, hago solamente lo que es manejo de dolor, medicina paliativa, ¿no? Y creo que lo que me envolvió también fue la parte del sufrimiento, ¿no? Ver el sufrimiento del paciente. Y también un concepto que nosotros los médicos, cuando empezamos a estudiar la medicina, se nos inculca mucho, ¿no? Que es que el médico muchas veces no cura una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una apendicitis, no se le cura el apéndice, se le saca el apéndice, ¿no? Entonces, eso es, no curamos muchas veces. Aliviamos frecuentemente, porque eso es lo que hacemos, aliviamos los síntomas, aliviamos las enfermedades, pero lo que siempre tenemos que hacer es confortar al paciente, ¿no? Es llegar, es sostenerlo, es estar al lado de él para poder confortarlo, ¿no? De su enfermedad. Es algo que nosotros como médicos no podemos dejar de hacer, ¿no? Eso es algo fundamental. Y el otro hecho es lo que es un postulado, ¿no? Primum non nocere, que es primero no dañar, ¿no? Qué maravilla, qué bonito. ¿Qué hay de las personas que se automedican, doctor Otoya, para el dolor? ¿Qué opina? ¿Qué opina de la automedicación? Bueno, es una práctica muy difundida, ¿no? No solamente desde el punto de vista de dolor, sino también desde el punto de vista de antibióticos, ¿no? Va uno a la farmacia y dice, tengo un dolor acá, y te toma o tengo un resfrío que me recomienda. Entonces, es una práctica muy difundida, pero que poco a poco estamos viendo que se está erradicando, ¿no? Gracias al esfuerzo del gobierno, que está propugnando ese tipo de acciones, también a las autoridades sanitarias, ¿no? Y también a los mismos colegas médicos y colegas también y personas que trabajan en salud, ¿no? Mismos farmacéuticos. Muchas veces uno va a las farmacias y anteriormente uno pues se autorrecetaba. Ahora te están pidiendo una receta, que me parece muy bien. Eso es algo que estamos mejorando desde el punto de vista social, ¿no? Porque eso nos genera una protección. ¿Por qué? Porque si tomamos un antibiótico en forma indiscriminada, pues a la larga vamos a desarrollar resistencia. Si tomamos un analgésico en forma no determinada, pues vamos a desarrollar problemas del mismo analgésico, ¿no? Por ejemplo, los antiinflamatorios pueden dar problemas gastríticos, pueden dar problemas renales. Si uno se toma un opioide, puede pues acabar dormido por 3 días si es que no acaba en otro sitio, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que se tiene que ir erradicando, y mucho más en programas, ¿no? Como ¿no? Donde uno llega a la comunidad, tiene mucha llegada a la comunidad, y es evita la educación y la información al público, ¿no? Buenísimo. ¿Y Miguel, qué otros usos tiene medicina paliativa? ¿Solamente es para paciente oncológico o cuidados paliativos para otro tipo de especialidades? Bueno, la medicina paliativa se inició con pacientes oncológicos, ¿no? O sea, inicialmente estuvo dado con pacientes oncológicos, pero poco a poco se ha ido extendiendo y derivando a pacientes no oncológicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con problemas neurológicos en estadio avanzado, pacientes con problemas renales también, las insuficiencias renales crónicas, que muchas veces son pacientes que están mucho tiempo postrados en cama, o los mismos pacientes que también tienen problemas, por ejemplo, una fibrosis pulmonar avanzada, ¿no? Donde el paciente necesita pues oxígeno en forma continua, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que poco a poco la medicina paliativa se va extendiendo, ¿no? A lo largo de muchos países. Actualmente en el Perú no tenemos una especialidad, se está queriendo empezar a trabajar de ello, pero en otros países hay la especialidad, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, España, aquí en Latinoamérica creo que Argentina tiene. Entonces, como que
por ahí también tenemos, México también tiene, entonces es algo que nosotros deberíamos ir desarrollando, ¿no? Poco a poco. Y aprovecho este medio para hacer un llamado pues a las autoridades, ¿no? Que faciliten, que propugnen, ¿no? esta idea, porque es algo necesario para los pacientes, ¿no? Muchas veces el hecho de que el paciente está con una enfermedad avanzada, pues la falta de preparación, no creo que la falta de humanidad, sino la falta de preparación, tanto del público, del mismo paciente, del familiar, del personal médico y de los médicos, ¿no? Hace que muchas veces no podamos ayudarlos en forma adecuada. Yo antes de estar inmiscuido en todo esto, pues también hacía barbaridad y media, ¿no? Porque es la verdad, es la verdad. Pero poco a poco yo creo que uno con educación, con formación, ¿no? Va mejorando las cosas y todo es bienestar de nuestros pacientes. Bueno, hacemos un breve espacio de tiempo y volvemos con Vida en Plenitud. Hoy vamos a hablar de cuidados paliativos y de dolor. Volvemos. Ven a gozar de la paz que buscas. La encontrarás aquí en Radio María. Radio María, una voz amiga que te ayudará a vivir la paz en el amor. Radio María te acompaña noche y día. Doctor Otoya, yo tengo una duda. ¿Qué hacer con ese paciente que sigue con un dolor atroz y no hay paliativo? Debe haber paliativo, es lo que te quiero que me aclare, para mitigar ese dolor. ¿Existen esos casos? Bueno, sí tenemos, y son más frecuentes de lo que muchas veces se puede pensar, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es conversamos con la familia, conversamos con el paciente, propugnamos que la familia y el paciente tengan la información posible, porque uno de las barreras que tenemos es que muchas veces la familia trata de hacer una cura de silencio con el paciente. Es decir, todo el mundo sabe que el paciente tiene un cáncer terminal, menos el paciente. Entonces eso de por sí nos genera un problema en el sentido de que no podemos tratarlo en la forma adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente desconoce su realidad. Entonces cuando le planteamos al paciente, vamos a darle tal medicamento como morfina, por ejemplo, lo primero que hacen es abren los ojos tremendamente y piensan dos cosas: o me voy a morir temprano, o estoy en los últimos días de mi vida, o me voy a volver adicto, ¿no? Entonces, por ese lado. Lo otro es informar al paciente sobre su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente sabe que tiene un cáncer, sabe que tiene una enfermedad avanzada, va a ayudar más en el sentido de que va a ser más asequible a poder ofrecerle determinados tratamientos, ¿no? Por ejemplo, una infusión de morfina, ¿no? Ahora, cuando el dolor es incontrolable, también informamos a la familia, ¿no? Acerca de llegar a un momento a empezar a sedar al paciente. ¿Por qué? Porque hay dolores que no se pueden controlar ni con morfina ni con oxicodona, que son más potentes. Nosotros tenemos fármacos que llegan a ser hasta 100 veces más potentes que la morfina. Entonces, lo que le hacemos es comunicar eso a la familia, ¿no? ¿Sabe qué? Entre tener a su paciente que se muere de dolor y despierto, porque eso es el objetivo de muchas pacientes, o que el paciente esté como dormido y tranquilo,
pues yo prefiero que esté como dormido y tranquilo, ¿no? Para que el paciente no sufra, ¿no? Porque ese es el objetivo de lo que es una medicina paliativa, ¿no? Calidad de vida, que el paciente no sufra. Muy bien. ¿Cómo influye la fe? ¿Qué ha visto en relación a eso, doctor? Bueno, hay muchos variables, ¿no? Creo que lo apasionante de la medicina, y el doctor Lozada sabe mejor que yo, es que no hay, las enfermedades no escriben, los libros no escriben enfermedades, sino es al revés, ¿no? Las enfermedades son las que nos van dictando y las conductas de cada persona son diferentes. Entonces, muchas veces los pacientes llegan y dicen, doctor, quiero que me dé algo para que acabe con mi vida de una vez, porque eso es lo que piden, ¿no? O los familiares mismos dicen, doctor, no tengo una ampollita para que descanse, ¿no? Y lo que nosotros siempre propugnamos de decirles es que nosotros no adelantamos ni atrasamos la etapa de la vida, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no tenemos esa potestad, ¿no? Creo que el hecho de la vida es una potestad divina, y si Dios decide que una persona viva un día más, pues es decisión divina, ¿no? O sea, nosotros somos instrumentos de Dios para otorgar mejoras, para otorgar alivio, para otorgar confort, compañía, ¿no? Pero no decidimos nada. Lo que nosotros hacemos es damos tratamiento adecuado, pero definitivamente no adelantamos nada, ni en términos de eutanasia, ni nada por el estilo, además que está prohibido en el país todavía, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que nosotros tratamos de ofrecer a nuestros pacientes en todo momento, ¿no? Y mucha comunicación también, es importante, ¿no? La medicina paliativa, a diferencia quizás de otras especialidades donde son más prácticas, ¿no? La comunicación es muy importante a todo nivel, ¿no? Con el paciente, con los familiares, ¿no? Dentro de nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque eso nos da una mejor llegada al paciente, a la familia, que permite pues determinadas prácticas, ¿no? Dime, Miguel, rol de la familia dentro de lo que son los cuidados paliativos. Importantísimo desde el punto de vista de que son el soporte de la familia. Cuando nosotros hablamos de un paciente con enfermedad terminal o con cáncer, no solamente es un paciente con enfermedad terminal o con cáncer, es una familia que tiene un paciente que tiene una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque la familia es la que ve que el paciente está llorando de dolor las 24 horas del día, o que se está ahogando en las noches y no puede como respirar. Entonces, tener ese soporte fundamental y tenerlos como aliados de los médicos es algo inapreciable. O sea, muchas veces, hay el problema, ¿no?, de que por un error de comunicación, la familia es la que se nos pone en contra, ¿no? Pero no, la familia es la que debe estar en todo momento a nuestro lado para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? A poder convencer al paciente de que necesita determinados tratamientos, o convencer al paciente de que no necesita determinados tratamientos, o inclusive convencer a la familia de que el paciente solamente necesita un tratamiento de poderlo hacer dormir, descansar, y no hacer demasiadas acciones médicas con el paciente, como intubarlo, ponerle un catéter por acá, ponerle un catéter por allá, cuando vemos que el resultado va a ser al final el mismo, y lo único que estamos haciendo es nos estamos pasando de la raya en el tratamiento con el paciente, ¿no? Claro, la idea, entiendo, es como usted dijo en algún momento, cuidar a ese paciente, cuidar su confort, ¿no? Claro. Que tenga paz, que tenga tranquilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, de los casos que usted ha visto, yo supongo que en INEM se ven diferentes tipos de casos, obviamente. Yo entiendo que el cáncer tiene hoy muchas oportunidades de ser curado, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano con la especialidad que usted tiene también. Bueno, antiguamente la medicina paliativa era vista así, ¿no? Primero era el tratamiento curativo, hasta determinado tiempo en que ya el médico tratante decía ya no se puede dar más opción de tratamiento curativo, entonces ahí recién empezaba lo que era la medicina paliativa. Este concepto ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Y es algo reciente, ¿no? Ahora la idea es que mientras va decreciendo el tratamiento curativo, por así decirlo, va aumentando en forma progresiva el tratamiento paliativo. Ahora, los últimos ideas, conceptos, porque he estado hace poco en Canadá, en donde se hace mucho de lo que es medicina paliativa, ya la idea va más allá, ¿no? Es que juntamente con el tratamiento curativo empiece lo que es el tratamiento paliativo, para así poder ayudar al paciente en su recuperación y en su tratamiento, ¿no? En su tratamiento oncológico, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? O sea, no mirar al tratamiento paliativo como en la última etapa de la enfermedad, sino empezar a verlo ya desde los inicios de la enfermedad, para apoyar
y ser un soporte y sostén al tratamiento curativo, que muchas veces suele ser muy agresivo, ¿no? La cirugía, pues bueno, yo como anestesiólogo he participado dentro de la institución durante mis años de residencia en cirugías enormes, ¿no? Una WIP donde se le saca pues duran 8 o 10 horas las cirugías, o la misma quimioterapia, la misma radioterapia, que siempre puede dejar secuelas, ¿no? De dolor, de inflamación en el paciente. Entonces la idea es que la medicina paliativa vaya desde el inicio con estos tratamientos, ¿no? Que suelen ser efectivos, pero para ser efectivos también suelen ser muy agresivos, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la intensidad con la efectividad, ¿no? Inclusive en la física se ve este fenómeno, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Sí, mayor razón. Aunque últimamente estamos siendo mucho más selectivos, ¿no? Antes, por ejemplo, se veían que los tumores de mama, lo primero que hacían era una mastectomía. Ahora ya nuestros cirujanos en el hospital, al menos que están siempre en la vanguardia, ¿no?, de estos tratamientos, ellos ven que ya no es una mastectomía, sino es una cuadrantectomía, y de hacer más específico, ¿no?, más localizado el tratamiento. Igual también en quimioterapia, igual en radioterapia, ¿no? Ahora, con las modernas máquinas que se están tratando, pues antes se irradiaba todo un sector y desgraciadamente tocaba otro órgano que no estaba comprometido con la enfermedad. Ahora, con el uso de las máquinas de radioterapia modernos, pues se está localizando, ¿no? Y solamente es en la zona donde sea el tratamiento. Dime, ¿y cuidados paliativos en niños difiere del que se da en otras etapas de la vida o es muy similar? Bueno, difiere mucho en el sentido en que pues el responsable es el papá, ¿no? Entonces los padres son los que tienen que ver a un paciente, pues, o tomar las decisiones del niño en este caso. Ahora, hay ciertas restricciones en cuanto también al uso de fármacos, ¿no? Porque no todos los fármacos se pueden usar o están indicados en el uso de tratamiento, ¿no? Tratamiento de dolor. Nosotros tratamos bastante la parte de medicina paliativa en niños, ¿no? Nuestros pediatras oncólogos también tienen mucha experiencia en tratar, y nosotros trabajamos en forma conjunta con ellos, ¿no? ¿Desde qué edad pueden recibir un tratamiento paliativo un niño? Prácticamente desde el inicio de la vida, ¿no? Hay pacientes, hemos visto pacientes de 7, 8 días de nacido que vienen pues lamentablemente con un tumor, ¿no? Ya por así decirlo, prenatal, por así decirlo. Pero nosotros trabajamos en forma conjunta, ¿no?, con los pediatras. Tenemos en el 7º piso un espacio donde podemos trabajar con ellos, ¿no? Y brindar el apoyo a pacientes que están pues en etapas tardías de enfermedad también. Y dime, ¿y quién soporta mejor el dolor, el hombre o la mujer? Bueno, para ser honestos, la mujer. Generalmente la mujer siempre tiene, bueno, también tienen un cuarto de cromosoma más, ¿no? Entonces por ahí viene eso, tienen más aguante, bueno, y estadísticamente también viven más, ¿no? Y están mejor diseñadas, por así decirlo, que nosotros los hombres, ¿no? Yo soy de la idea de que la mujer es el ser más maravilloso, ¿no?, que pudo haber creado Dios sobre la tierra, y por algo pues le dio la capacidad, ¿no?, de ser madre, ¿no?, de ser madre y líder, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que el liderazgo está comprometido, muchas veces tiene que ver en compromiso con el servicio, y muchas son las madres que sirven, ¿no?, en nuestro país en forma desinteresada, ¿no? Completamente de acuerdo. Y fuera del INEM, por ejemplo, en otros hospitales, clínicas, ¿existe esta especialidad? Bueno, se está desarrollando en los diversos hospitales. Nosotros tenemos muchos residentes que vienen de otros hospitales, por ejemplo, IREN del Norte, IREN del Sur, que vienen a rotar a nuestro hospital para aprender de nosotros, tomar nuestra experiencia y salir hacia esos hospitales a fundar unidades de cuidados paliativos, de dolor, ¿no? También tenemos que en el Seguro Social también tienen unidades así, ¿no? Y bueno, a todo nivel, ¿no? Hospitales generales, hospitales pero lo ideal sería desarrollar esto de la medicina paliativa no en grandes unidades, sino en la parte periférica, ¿no?, por así decirlo, en postas médicas, porque muchas veces el paciente pues llega por un síntoma que aparentemente es imposible de resolver para el paciente, que para nosotros es algo relativamente sencillo, ¿no? Pero es por la formación. Entonces es algo que eso podría resolverlo pues un médico de la periferia, ¿no?, un médico de posta médica o un poco más. Es decir, hoy no debería haber nadie que esté bajo cuidados paliativos que muera de dolor. Efectivamente, ¿no? O sea, gracias a Dios, como yo digo, siempre lo que siempre les digo a mis pacientes, estamos en una época en donde por ejemplo, hace 30, 40 años no se sabía nada de esto de manejo de dolor, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos los medios para poder
ayudarlos para poder quitarles el dolor, para poder quitarles los síntomas que los molestan, ¿no? Porque por ejemplo un estreñimiento al paciente pues que no hace deposición es una catástrofe, ¿no? Aunado a su problema de cáncer, un estreñimiento, imagínense, ¿no? Entonces para eso también los ayudamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar un breve espacio de tiempo y volvemos con Vida en Plenitud. Estamos hablando con el doctor Otoya el tema de cuidados paliativos y de dolor en sus conductores, el doctor César Pera y el doctor Hugo Lozada. Volvemos. María es la madre de la Iglesia evangelizadora. Escúchala en su radio. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 716-16. Encantados de atenderte. Miguel, doctor Otoya, una pregunta. Sí, ¿Los sí. médicos de paliativo sufren? Bueno, Porque ven tanto dolor, o sea, eso lo llevan a la... ¿Cómo manejan ese concepto? Porque ustedes realmente están con el paciente donde no solamente tiene, sino que expresa y tienen una familia también adolorida. claro. Bueno, creo que lo que nosotros vamos desarrollando es como una coraza invisible, ¿no? Que si bien es cierto, no nos quita la humanidad, pero sí nos permite ser sensibles al sufrimiento del paciente. Porque también, o sea, tampoco es hable de que, y tampoco no es conveniente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 años en el servicio. Entonces, si yo me voy a poner a llorar con cada paciente que viene con dolor, entonces no voy a durar en el servicio. Aparte de eso, yo tengo pues una familia, no tengo mi esposa, a quien quiero mucho, mis hijos, mis padres, ¿no? Gente a la que yo estimo, entonces mi vida debe continuar. Pero eso no quita el hecho de que uno deshumanice el tratamiento, ¿no? O sea, uno debe ser sensible a las necesidades del paciente, debe tratar de ayudarlo en lo posible, pero también debe tener una coraza especial, ¿no? Una coraza invisible, y creo que esa coraza también es parte de la espiritualidad que uno puede ir desarrollando, ¿no? En este caso, bueno, basado en la fe en Dios, ¿no? Que nos ayuda a no perder sensibilidad y a ser humanos con el paciente, ¿no? Pero también, pues, tener conciencia de que nuestra vida continúa, ¿no? Y de que si nosotros queremos seguir ayudando al paciente, debemos desarrollar como una especie de callos espirituales que nos ayuden a seguir ayudando al paciente, ¿no? Eso es importante porque si no, no podríamos superar la carga, ¿no? Que tanto tiempo tenemos. Tenemos médicos que están con nosotros años, ¿no? La misma doctora Berenguel tiene años en esto de medicina paliativa, actualmente no está en el hospital, está en la parte privada, pero lo sigue haciendo, le sigue ayudando a la gente, ¿no? En mi servicio tenemos una enfermera que es la fundadora del servicio, la señora Marlene Olburu, que tiene 15 años. Entonces, o colegas, ¿no? Como la doctora Echelín, la doctora Díaz, que también están con nosotros años trabajando, apoyándonos, ¿no? Entonces, hay que ir desarrollando pues ciertas habilidades, ¿no? Que nos permitan continuar con nuestra vida familiar, nuestra vida personal, pero a la vez también ayudar en forma efectiva a nuestros pacientes. Qué interesante. Doctor, tenemos la primera pregunta. Buenos días, adelante con su pregunta. ¿Aló? Aló, buenos días. Su pregunta para el doctor Buenos Otoya. días. Sí, por favor. Sí, buenos días. Aló, doctor. Mire, yo soy una paciente, yo hablo de provincia, de Cepé.
Una paciente de 71 años. Sí. Tengo esclerosis múltiple, 2 hernias en la columna, en la región lumbar y una en la dorsal, pero aparte de eso, artrosis generalizada. ¿Me puede repetir nuevamente? Está entrecortado, señora. ¿No? ¿Me puede repetir nuevamente lo último que me dijo de su diagnóstico? Ya. Yo tengo esclerosis múltiple, 2 hernias lumbares. Aparte, lo más doloroso es la artrosis generalizada. A predominio del brazo, del hombro, todo el brazo, con hombro todo, de la mano del brazo derecho y la rodilla izquierda. Pero todo mi cuerpo, hay momentos en que no puedo apoyar ninguna parte de mi cuerpo porque todas las articulaciones están inflamadas. Ya, sí, entonces yo soy paciente de Almanzor, en Chiclayo, y estoy en terapia del dolor. Son 3 años, eso es lo que quiero que me escuche. Sí, 3 años. Ya, mi terapia es tramal. Estoy tomando ahora, ya bajó la dosis a 10 gotas, un paracetamol de 500 y gabapentina mañana y noche. Entonces, yo estoy controlando el dolor de la columna, pero a veces tienen que neuromodularme semanalmente por el problema del brazo, que en la noche sobre todo es muy doloroso. Entonces es tanto el dolor que, a pesar de que tomo el tramal en la noche, el dolor es terrible. Y eso no me deja dormir y eso me altera también. Bueno, pero hay tiempos en que me pongo más. O sea, la molestia es mayor. Y otros tipos que estoy tranquila. Doctor, yo la pregunta que le hago, aquí no se requiere solamente, pienso yo, que el médico de terapia del dolor, sino también tiene que ver como otro apoyo, por ejemplo, el psicológico, el psiquiátrico de repente, porque yo soy una persona muy angustiada, muy estresada toda mi vida, y eso puede ser que aumente el dolor. Y mi preocupación con esto es que yo ya me estoy con esas dosis que según la doctora me dice que son bajas, que no crean adicción. A mí sí me está creando adicción. Porque yo a veces estoy tranquila, pero estoy así o sea, estoy ansiosa, como que las pilas me bajan, tomo el tramal sin necesidad de dolor y como que me dispara. Súper. Bueno, nadie diría que yo tengo. Eso me preocupa, doctor. Ya. Bueno, en primer lugar hay que tener un concepto claro acerca de lo que es dolor, ¿no? El dolor no solamente se origina a partir de la parte orgánica, sino también tiene que ver mucho con la parte psicológica, con la parte subjetiva, ¿no? Porque esa es la definición de dolor, ¿no? Es una parte orgánica que también tiene que ver mucho con la parte subjetiva. Nosotros no tenemos un dolorímetro, por ejemplo, como para medir la temperatura, como para medir la presión arterial. Muchas veces es lo que el paciente nos dice. Pueden haber 2 pacientes de la misma edad, mismo sexo, con el mismo diagnóstico. A uno le duele leve y a otro le duele severo. Entonces eso varía de persona a persona. Ahora, el tramadol es un muy buen medicamento para el tratamiento del dolor. La unidad de dolor del Almanzor en Chiclayo también conocemos algunos colegas que son muy buenos, están muy preparados en eso. Tal vez y en lo que usted tiene razón es en el apoyo psicológico, ¿no? Porque el tratamiento debe ser en forma integral. No solamente es quizás la parte orgánica o solamente de pastillas, sino también algo más allá, ¿no? Donde puede usted sentirse apoyada, sentirse sustentada por todo un equipo, porque eso es lo que se propugna, ¿no? El tratamiento de dolor, la medicina paliativa no solamente es un único especialista, sino que es una red, un apoyo multidisciplinario, ¿no? Yo creo que está usted en el camino correcto y hable con su médico tratante para que él le pueda apoyar, ¿no? En ese sentido, y quizás también regularle la dosis, porque no nos olvidemos que esto del dolor no es que yo doy un tratamiento ahora y dejo de ver al paciente después de tiempo, sino es un tratamiento continuo. ¿Por qué? Porque el dolor puede aumentar y puede disminuir. Lamentablemente muchos de nuestros pacientes tienen la costumbre de que, bueno, como ya me calmó el dolor, ya no veo al médico más y me olvido de él. Creo que eso es un error, ¿no? Entonces yo lo que le aconsejo es que usted siga yendo donde su médico tratante para que él
le vaya regulando la dosis según las necesidades que usted tenga en ese momento. Muchas gracias. Claro, mira, acá hay un tema interesante que ha tocado la señora, el componente psicógeno del dolor, pues, ¿no? Y se dice que un dolor puede tener un componente psicógeno hasta del 70%. Sí, eso es altísimo, real, sí. ¿no? Real. Por eso de que muchas veces hay técnicas, por ejemplo, cognitivo-conductuales que se utilizan para el manejo del dolor, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, para el tratamiento de todas las enfermedades crónicas, pues contempla estos componentes psicógenos de abordaje. Terapia cognitiva-conductual, la práctica del yoga. Es importante. Es muy importante. Desviar el foco de atención. Claro. Es desviar. Desconcentrarse. Un dato importante que nos ha dado la paciente es que dice que el dolor le aumenta en la noche. Y eso no es algo que sea particular de ella, sino que es algo que se ve en muchos pacientes. Una de las explicaciones es que durante el día el paciente está distraído pues, por tantas cosas, que viene un familiar, que lo ve, que lo visita, que se amarga con su sobrino, con su hijo, entonces, pero en la noche el paciente se queda solo con su soledad, por así decirlo. Y con su dolor. Y con su dolor, efectivamente. Qué interesante. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Adelante, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Mi pregunta es... Buenos días. Es que yo hace un año me hice un examen de la prueba del vinagre. Sí me dijeron que tenía reacción, probablemente cáncer. ¿Prueba de qué me dijo? ¿De vinagre? Prueba del vinagre. ¿Ya? Sí, entonces, hubo reacción, me dijeron entonces que debo de hacerme una crioterapia. Uh-huh. Me hice la crioterapia y me dijeron que al año vuelva a hacerme, a ver si es que hay reacción. O si es que limpié el útero, porque eso es lo cauterizaron con hielo. Ya, sí. Sí, pero ahora yo me siento como que me duele un lado del útero y en el seno tengo reacción, un poco doloroso. Y tengo miedo que sea cáncer. Bueno, yo creo que... ¿algo más que quiere usted decir? ¿Qué podría hacer allí? Porque yo hace poco fui a mi zona donde es de Tamborapa, Pueblo. Entonces me hicieron Papá Nicolau, me dijeron el resultado a los 2 meses. ¿Y qué arrojó el resultado de Papá Nicolau? Y todavía no me entregan, pero en estos días he sentido así nuevamente dolor hacia el útero y así me obtengo un poquito de dolor. Bueno, yo creo que lo importante en este caso es hacer el seguimiento de su tratamiento, de sus exámenes, ¿no? Muchas veces nosotros los pacientes, por el temor a que nos digan que es algo malo, dejamos de ir o dejamos de hacernos ver. Creo que esa es una práctica que debemos erradicar a nivel general, ¿no? Hacer un correcto seguimiento del diagnóstico, en este caso de los exámenes, es fundamental para poder tomar medidas adecuadas según lo que tengamos. Si es algo neoplásico, algo maligno, pues tratarlo con un oncólogo, verlo con un oncólogo. Si es algo de otro tipo, algo benigno, pues tratarlo con el especialista, que en este caso se podría ser un ginecólogo, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista ausentarse o esconderse o no seguir persiguiendo el diagnóstico de esta prueba, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Habla de Piura. Doctor, quisiera hacerle una consulta. Yo soy diabética. Sí. Y me ha resultado un dolor en el hombro derecho. No puedo peinarme, no puedo levantar el brazo. Ya me ha visto el endocrino, pero me recetó unas cápsulas, pero sigue el dolor, doctor. Me dijo que no era de terapia, que era una neuropatía diabética. Dígame, ¿tengo alguna solución? Bueno, la neuropatía diabética... hermanito, sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, aló. Sí. Lo que le quería decir es que la neuropatía diabética efectivamente pues da un dolor, ¿no? Un dolor que es muchas veces difícil de tratar, no es algo fácil. Todo el huesito del hombro. Sí. ¿Por qué? Porque la diabetes lo que hace es ataca los nervios periféricos, por así decirlo. Entonces, esa enfermedad con el transcurso del año, el tiempo, lo que da son dolores del tipo que usted presenta. Muchas veces estos tratamientos son tratamientos un poco difíciles en cuanto a la forma. Los AINES o los antiinflamatorios generalmente no van bien con este tipo de enfermedad. Lo que usted necesitaría es ver un especialista en dolor, que allá en Piura ahí está la doctora Bafigo, creo, sí.
No, la doctora, bueno, no recuerdo bien, pero hay una doctora que trata de dolor en Piura, en el Hospital General, y ella le va a poder dar los medicamentos adecuados, ¿no? Porque muchas veces usamos medicamentos coadyuvantes, ¿no? Que no tienen nada que ver con los analgésicos convencionales. Bueno, gracias por su respuesta. Buenos días. Su pregunta, por favor, para el doctor Otoya. Sí, doctor, estaba consultándole sobre mi neuropatía diabética. Dígame, ¿puedo hacer terapia? Sí, por supuesto, pero el tratamiento implica medicamentos no convencionales, ¿no? Disculpe, Sí. doctor, ya me han sacado placas. Sí. Y el endocrino me dijo que era una neuropatía diabética, pero me está aumentando el dolor, doctor, que no puedo, ya me he hecho una cosa, otra Sí, cosa. para ese tipo de dolores, señora mía, estos necesitamos usar medicamentos especiales como anticonvulsivantes, como antidepresivos, que son los que tratan este tipo de dolor, ¿no? No son, por eso digo que no son medicamentos convencionales, sino que son medicamentos especiales que un anestesiólogo o un experto en dolor es el que le puede ayudar. Sí, doctor, ¿no? disculpe, a mí me recetó la gabapentina. Exactamente, es un tiamina, anticonvulsivante. ¿Le pero escucho? no hace, pues no. Sería necesario regresar de nuevo al endocrinólogo. El endocrinólogo también, y también a un experto en tratamiento de dolor, que allá en Piura hay tenemos colegas que tratan este dolor, efectivamente. Sí. Y debe continuar con su tratamiento y no abandonar el tratamiento, ¿no? Que es importantísimo. Doctor, y ahí va la otra pregunta, Miguel. Sí. El paciente como el que ha llegado no me sigue calmando el dolor. ¿Qué es lo que tiene que porque a veces también ellos comienzan a, de alguna manera, perder la fe, entre comillas, en su tratamiento, ¿no? O sea, porque lo que tú has explicado, que la cantidad de casos que a veces no ceden a los tratamientos convencionales es alto. Sí, sí. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo? Bueno, el manejo, en primer lugar, el manejo para el dolor hay que entenderse de que como que no hay una pastilla analgésica única para el dolor, sino muchas veces lo que tenemos que hacer es una combinación de medicamentos. Por ejemplo, se puede usar antiinflamatorios, se puede combinar con un opioide débil como el tramadol, se pueden usar para los tipos de dolor en neuropatía diabética, pues analgésicos coadyuvantes, que nosotros le llamamos, que muchas veces son un antidepresivo, son un anticonvulsivante, que no se usan en dosis como los usan los neurólogos, los psiquiatras, para la convulsión o para la depresión, sino que se usan en dosis terapéuticas para poder ayudar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos medicamentos, de alguna forma, lo que hacen es cortar la información de este dolor de tipo ardor, de tipo quemazón, ¿no? Que es lo que le preocupa al paciente, y que muchas veces no le va a calmar pues con un ibuprofeno, con un naproxeno, ¿no? Sino son medicamentos especiales. Pero para eso necesita pues ir a su médico, contarle todo lo que tiene y poder y también es seguir las indicaciones, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos cortó el dolor en 2 días y ya no tomamos más. La idea es seguir con el tratamiento, porque esto es un tratamiento de tipo crónico, ¿no? Sí, pues, y acá viene el otro tema también, la modulación que hace la familia. Exactamente. Que también es otro, no te están volviendo adicto, y es el otro problema, es el otro problema. Sí. Bueno, llegamos casi al final de nuestra programación, fíjate, ha sido interesante y yo creo que va a ser motivo de poder seguir conversando el tema. Bueno, sus palabras finales, doctor Otoya. Bueno, muchas gracias por la invitación, y yo creo que para darles un mensaje de aliento a nuestros pacientes es que cuando Dios le dice a Moisés, y Moisés le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y es algo que yo le digo siempre a mis pacientes. Moisés le pregunta ¿cómo te llamas? Y Dios nunca le dice yo fui, tampoco le dice yo seré, le dice yo soy, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir con nuestros pacientes, vivir el día a día. Porque muchas veces nuestros pacientes se preguntan, si hubiese hecho esto, si hubiese este tratamiento, o voy a hacer este tipo de tratamiento. No, la cuestión es vivir el presente, vivir ahora, vivir lo mejor posible y vivirlo bien, ¿no? En paz, en espiritualidad, vivirlo completamente, ¿no? Vivir el presente, mis queridos amigos, es un regalo, ¿no? Exactamente. Saludos cordiales y nos vamos a ver en 2 miércoles más. Hugo. Sí, acá también
despedirme de todos ustedes. Hasta dentro de 15 días. Hemos tenido una interesante conversación con el doctor Otoya en nuestro programa Vida en Plenitud con César Pera, el doctor César Pera y el doctor Hugo Lozada. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos. Chao. Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María.